Hello chicos, seguimos con nuestro tema de transistores BJT y ahora vamos a ver las terminales del transistor PNP. Bueno, también tenemos que el transistor PNP tiene terminal emisor, terminal base y terminal colector. Entonces las voy a nombrar de la misma manera. Le vamos a llamar a este la base, a este el colector y a este el emisor. ¿Cómo voy a diferenciar el colector del emisor? El emisor siempre tiene una punta de flecha, solamente que en este caso, por ser un PNP, la punta de flecha va a estar entrando al transistor. Entonces, justamente en este punto, yo voy a encontrar el voltaje de colector, cuando lo tenga polarizado, por supuesto. En este punto voy a tener el voltaje de emisor y en este punto voy a tener el voltaje de base. Entonces, yo le puedo agregar una resistencia a cada una de las terminales. No es necesario para todas, pero puedo hacerlo. A la resistencia que le coloco al colector, nuevamente le llamo resistencia de colector. A la resistencia que yo le coloque al emisor, le voy a llamar resistencia de emisor. Y a la resistencia que yo le coloque a la base, le voy a llamar resistencia de base. También le puedo colocar una fuente de voltaje a cada una de las terminales. Al voltaje que yo le conecto al colector, le llamo voltaje de colector, pero le voy a llamar VCC. Al voltaje que yo le conecte al emisor, le voy a llamar voltaje de emisor, pero VEE. Y acá tengo el voltaje de polarización de la base, el VBB. Nuevamente utilizo la letra doble para identificar la diferencia entre el voltaje que le estoy aplicando a la terminal colector y el voltaje que estoy midiendo propiamente en la terminal colector cuando ya he pasado por todos los demás elementos que estén entre la fuente y la terminal. Es decir, que justamente en este punto encuentro, justamente en este punto encuentro el voltaje del colector, justamente en este punto encuentro el voltaje de emisor y justamente en este punto encuentro el voltaje de base. Esta punta de flecha que está acá me indica la dirección que va a tomar la corriente en el emisor. Entonces, en este caso, la corriente va a estar entrando por el emisor, es decir que la dirección de corriente va acá. Y como este circuito cumple con las leyes, este elemento cumple con las leyes de corrientes de Kirchhoff, yo sé que una parte de la corriente se va a venir para acá y otra parte de la corriente va a estar acá. La corriente que se viene hacia la base se llama corriente de base y la corriente que se va hacia el colector se llama corriente de colector. Entonces, en la misma nomenclatura puedo calcular el voltaje en la resistencia de colector, sabiendo que la dirección va desde este punto hasta este punto, el voltaje en la resistencia de emisor y el voltaje en la resistencia de base, nombrándolos respectivamente como voltaje en la resistencia de colector, voltaje en la resistencia de emisor o voltaje en la resistencia de base, dependiendo del caso. La dejamos aquí el día de hoy entonces y nos vemos en un próximo episodio. No te olvides suscribirte.